Entonces, fíjense que este es un entorno me permite simular un poco de todo. Tiene Arduino y lo simula bastante bien. Lo puede programar aquí y armar un circuitito. Hay un listado de componentes bastante bueno. ¿Ven la pantalla más o menos? ¿Se alcanza? Fíjense, agregué un Arduino, una protoboard, un LED, una resistencia. Bueno, puse un tester porque estaba midiendo. Y básicamente me permite, acá hay un blink, parpadear un LED. Eh, y acá me deja ver el código. La verdad que me pareció bastante práctico. He probado otros simuladores de Arduino y este fue muy cómodo. No sé qué tan abierto será, qué tan libre será, porque es de Autodesk, pero bueno, por lo menos funciona. Fíjense, simplemente configuro es el ejemplo básicamente, que trae un blink, configuro un pin como salida, yo le dejé acá el 6 que usé para este LED, y lo uso como salida digital, y lo simula bastante bien. No le ajusté demasiado, no sé si es el brillo máximo que muestra, o capaz que la resistencia es muy alta, pero bueno, funciona. ¿Cómo podemos hacer para encapsular el comportamiento o el control de los LEDs? Básicamente quiero hacer una clase. Esta clase que está acá. A ver si lo puedo acomodar. Una clase LED que me permita manipular un LED individual, ajustándole el brillo, el pin en el cual está conectado. Y bueno, tendrá otro atributo que me indica si está prendido o apagado. Un par de métodos, el constructor. Un método para encender, otro para apagar, uno para inicializar y un constructor. Entonces, fíjense acá, describo un poco qué hace cada atributo y cada miembro. El constructor solamente recibe el pin, en este caso, obviamente que les voy a mostrar una implementación incompleta, se puede hacer, completar bastante más. Pero bueno, es como para ver cómo haríamos para modelar un dispositivo con un objeto y entonces. Quiero charlar de varios temas hoy, así que quizás ¿se alcanza a leer? A ver si puedo hacer un poquito de zoom. ¿Se alcanza a leer la pantalla? Ahí debería leerse. Sí, profe. Fíjense, acá hice una clase del diagrama que les mostraba. Tengo 3 atributos privados enteros. No me esmeré mucho con la programación. Funciona, básicamente, pero eh, es más para ver un par de cosas a nivel conceptual. La idea sería que en este atributo llamado pin, yo pongo el número de pin que yo utilizo. Acá uso el pin 6, por ejemplo, para el primer LED. En este otro atributo entero brillo, yo pondría el brillo. Acuérdense que en estas salidas PWM yo podría usar podría variar el brillo del LED. Y agrego un atributo estado para ahí poder chequear si el LED está encendido o apagado. Porque desde el código está bueno poder chequearlo en todo momento, desde cualquier parte del programa, chequear si el LED está prendido o apagado. 2 constructores, uno por defecto, que si no recibe nada, básicamente le asigno el pin, le pongo el número 6. Fíjense, acá está el por defecto. Recuerden, el constructor por defecto le pongo en la declaración de la clase el igual. Fíjense que acá le puse igual a 6, no hace falta que sea igual a 0 siempre, en este caso igual a 6. Y en la implementación del método no le pongo el igual. En la implementación del método lo escribo como si fuera un método como si fuera un constructor ordinario.
Y seteo el pin con el valor que me llegue. Y el brillo le pongo el máximo. Acá asigné que el máximo es 100. ¿Qué más? Otro constructor ordinario que me va a recibir el pin y un valor de brillo particular. Después un método on que prende, fíjense con la función digitalBright. Otro que lo apaga, le pone low. Y agregué otro método iniciar, donde seteo el pin y le puse el brillo, aunque estaría un poco redundante ahí. Pero bueno, lo importante es que seteo ese pin como salida. Voy a volver. A ver si puedo editar eso. ¿Y el brillo cómo lo maneja? Ahí lo charlamos. Primero lo que quería era, fíjense el código. A ver. A ver. Este es el primero. Sí. Entonces, fíjense, este sería el código básico, a la derecha. Eso sí está muy chiquito. Acuérdense que el Arduino tiene una función setup y una función loop. Yo a la clase, fíjense que la declaro e implemento todos los métodos, como trabajo en un solo archivo, todo fuera de la función setup y la función loop. Todo fuera, todo sería global. Defino la clase. Vean a la derecha, a la izquierda, perdón, cómo yo voy a ahora implementar este mismo programa utilizando esta clase. Primero yo voy a tener que declarar un objeto LED para controlar un LED, un solo LED, donde debería declarar el objeto LED. Si este es mi código, mi proyecto típico de Arduino. Donde debería declarar, crear la instancia del objeto, la instancia para el LED. ¿Dónde creo una variable acá en el código de Arduino? En el setup, ¿qué pasa si yo declaro una variable dentro de una función? La voy a poder tocar desde el loop, porque yo voy a usar el loop después. ¿Se acuerdan el tema de los ámbitos? Si yo la declaro en el setup, creo un LED en setup. Si yo creo acá un LED L1, va a ser un objeto local a la función setup, y cuando termine de ejecutarse setup, ese objeto se destruye. Entonces no sería en setup. ¿Dónde lo puedo declarar si no? Quizás no sea lo más correcto, pero yo la haría en global como para no fallar. Así no Bueno, estoy seguro. sí, exactamente, ahí va. ¿Por qué no la puedo poner en el loop? Por ejemplo. ¿Cómo funciona la función loop? ¿Se acuerdan? Como un while true. Como un while true. Entonces, ¿qué estaría haciendo si yo declaro creo una instancia del LED ahí dentro del loop al inicio? Se harían, sí, Facu. Se generaría cada vez que entrara en el bucle de nuevo. Sí, un nuevo objeto, sí. Se generaría en instancias. Quizás funciona, quizás uno lo programa sabiendo que va a pasar eso. Uno crea el objeto, lo usa y después se destruye en cada iteración del loop. Eso, si el loop es medianamente largo, puede llegar a ser útil. Pero tienen que recordar cómo funciona. Entonces, en este caso, por cómo lo estoy pensando programar yo, me conviene hacerlo global. Entonces, yo cuando voy a utilizar un LED en Arduino, fíjense que lo primero que debo hacer es configurar el pin de salida, el pin como salida, que esto lo hago una sola vez. Y esto lo debo hacer dentro de la función setup.
porque no lo debo hacer tengo dos lugares para trabajar, setup y loop, en loop no me serviría. Porque se podría hacer, pero se configuraría cada vez innecesariamente. Entonces yo lo que hice fue encapsular en una función llamada iniciar. Ahí puse, fíjense, el pin mode. Ahí lo seteo como salida. Entonces esto, yo declaro el objeto LED global. Aquí, cuando lo declaro, se llama un constructor. Entonces, fíjense, yo había puesto el constructor por defecto que le ponga 6. Puedo ponerle acá que le asigne el pin 6 y un brillo del 50. Entonces, acá, como variable global, se está generando una instancia de LED con pin 6, brillo 50. En lugar de hacer el pin mode en setup, ahora haría L1.iniciar y lo usaría en el loop. Así quedaría la estructura del programa. Y fíjense que así, a ver si me hacemos más. Así lo armé. Bueno, está toda la implementación de los métodos, ya lo vamos a ver. Igual este es muy simple. Entonces, una vez implementada la clase completa, tengo definida la interfase e implementado todos los métodos. Todo en el mismo archivo. Creo el objeto global L1, le paso el pin 6, utilizo, porque lo conecté en el pin 6, en el setup inicializo ese LED. Es típico cuando yo tengo dispositivos, más lo que sean tareas de inicialización del dispositivo, no hacerlas en el constructor, sino en una función extra que se llama inicializar, que yo lo voy a usar. Normalmente esta activa el dispositivo, entonces si es un dispositivo que consume energía, está bueno que esto es global. Imagínense, está todo el tiempo funcionando, si ya lo dejo prendido acá va a gastar energía, etc. Entonces se suele separar lo que es simplemente asignarle un valor a los registros o los atributos de lo que es ponerlo en funcionamiento realmente al dispositivo. Acá sería indistinto, pero sigue la lógica del modelo de Arduino hacerlo así. Y esta es una tarea que se hace una sola vez antes de usar el dispositivo. Y el loop, entonces, donde antes me decía Digital Bright, que esto me enciende el LED porque le pone un high, sería 6 en este caso porque estoy usando el pin 6. Ahora tengo el método on de mi LED L1. Hago un delay y llamo el método off que lo apaga. Y fíjense que el método on y off hacen eso. Entonces yo acá tengo el mismo código. Si yo lo ejecuto, lo que obtengo, fíjense en un LED que parpadea. Entonces, mi código entonces queda de esta manera. Fíjense que es un poquito más claro, un poquito más práctico, cómodo leer L1.on que leer el Digital Bright 7 High, por más de que uno le ponga un define y en vez de 6 le ponga, no sé, una etiqueta que diga LED 1, por ejemplo. Entonces, ayuda un poco a la claridad del código. Yo le pongo nombres un poco más intuitivos. Pero en definitiva estoy haciendo lo mismo. Repasemos ahora, bueno, más o menos, esto quedó claro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo yo acomodo? Ya lo he dicho, pero... Eso que decíamos recién, el L1 es una variable global. ¿Cómo queda este código si yo lo quiero acomodar en la estructura de un proyecto clásico de C++? Esta es la estructura que utiliza el IDE de Arduino. Tiene ese modelo de programación. Pero en realidad
es un modelo de programación de Arduino que oculta parte del código. Esto en realidad después se compone en un programa de C estándar. Entonces, ¿dónde va cada parte de esto en un código estándar? ¿Dónde iría la implementación de la clase? Todo este código, que es la implementación de la clase, la definición e implementación, si lo hago en un solo archivo, ¿dónde iría? En esto. ¿Dónde lo pondría? Si yo trabajo en un archivo plano. Y se lo suele colocar arriba del main, pero supongo que... No, sí, son Sí, está bien. arriba del main. Sí, estamos trabajando con un solo archivo de texto. Acá yo pondría, antes de usar la clase, pondría recuerden que está la declaración de la interfase y luego la implementación de los métodos. Después, esta declaración ahí, antes de llegar a esta, veamos esto. ¿Dónde iría la función setup? ¿En qué parte de este archivo, de un programa de estándar de C++, iría esta función setup? O sea, no tanto el código, sino el llamado a la función. El código supongan que va ahí. Pero ¿dónde va el llamado a la función setup? En el main. Entonces, en realidad, ese código que está acá, que yo me lo pone en una función, ese código va aquí, en el main, al inicio del main. Y lo que está dentro del loop, como habíamos dicho antes, va a ser un while loop, en realidad un while infinito, while true, ahí. Entonces, esta declaración de esa instancia del objeto, yo la podría hacer global, sí, pero en realidad es... Ahí va a estar en realidad. En realidad va a ser un objeto del main, no va a ser una variable global. La podría hacer global, la podría hacer estático, algo así para forzar al IDE de Arduino que me la haga global, pero esto, declararla acá, no es necesariamente hacer que esa variable sea global. Acá la voy a usar como global, por supuesto, pero esto se va a transformar en algo como esto. Entonces es el uso estándar que le damos, instanciamos objeto en el main, inicializamos lo que haya que hacer y luego dentro de un loop infinito usamos el objeto. Entonces que yo lo vea así no necesariamente quiere decir que va a ser una variable global. Por supuesto que ahí lo voy a estar usando como global. Lo que pasa es que todo esto que yo programo está en el ámbito del main. Porque todo este código que yo pongo en el IDE de Arduino se mete dentro del ámbito de mi main. Recuerden que yo la clase esta la podría haber declarado dentro del main también. Yo puedo declarar una clase acá. Esos son los ámbitos del programa que empiezan y terminan con llaves. Entonces, que esté ahí no necesariamente quiere decir que sea global. Bueno, eso para repasar, que recuerden entonces que en realidad esto se va a transformar en un programa clásico de C. Les subí la semana pasada el código de la clase de arreglo, que la dividí en 3 archivos. Eso también, por favor, acostúmbrense a trabajar también de esa manera. Entonces yo tengo en el archivo principal de C, donde está mi función main, aquí no pongo ninguna definición de clases ni implementaciones, sino que lo dejo en un archivo en una biblioteca donde yo pondré mis clases y mis funciones y clases que yo pueda llegar a usar en otros proyectos. Y a la implementación de la clase, la voy a implementar en la declaración, en un archivo .h o HPP, y aquí va solamente las definiciones, declaraciones, podría poner un define, podría poner
A veces se ponen algún que otro macro o variable global, pero en general en principio va la declaración de la clase. Y fíjense que también le agregué un espacio de nombres. El espacio de nombres me agrupa variables, clases, declaraciones, funciones, para evitar conflictos de nombres. Si yo tengo en otro momento, desarrollo otra clase que se llame arreglo también, la voy a poder utilizar siempre y cuando esté en distinto espacio de nombres. Entonces yo en mi main agregué el espacio de nombres ejercicios. Entonces, más allá de que yo incluyo la biblioteca.h, puedo tener múltiples espacios de nombres y lo indico con esa línea, con ese using. Yo podría empezar a agrupar en un archivo .h clases que yo vaya a utilizar con el tiempo y puedo incluso probar distintas versiones de clases. Entonces, hago dos versiones de la clase de arreglo y puedo probarlas sin tener que estar poniendo arreglo 1, arreglo 2. Simplemente cambio el espacio de nombres, por ejemplo. Y si yo no incluyo, no uso ese espacio de nombres, no voy a poder instanciar la clase. Entonces, en el archivo .h, todo lo que yo declare e implemente entre las llaves del espacio de nombres, va a estar contenido en ese espacio. Acá va solo la definición de la clase. Y en un archivo .cpp, acá va el código. Acá va todo lo que sea código ejecutable. En este caso, la implementación de los métodos. También están implementados dentro del espacio de nombres ejercicios. Y en el CPP se incluye el archivo arreglo.h, que incluye la declaración de la clase. Eso acuérdense, en los CPP incluyen a los h, no al revés. Acá tengo entonces la implementación de cada método. Y luego, en el archivo principal de C, incluyo al archivo .h. Y cuando yo compilo, GCC compila archivos .c, .cpp, no compila el h. Por eso es que yo dentro del archivo CPP debo incluir la librería. Bueno, esto ya lo tiene que haber visto en compilación con Gonzalo. Lo que me faltaba mostrarle era el tema del miembro estático. Yo podría tener un atributo estático que, como toda variable estática, existe desde el momento en que se ejecuta el programa, aunque no se haya creado ningún arreglo, ninguna instancia. Y yo acá la utilizo a ese atributo para contar cada vez que se crea un arreglo en el constructor, incremento esa variable y cada vez que se destruye un arreglo, la decremento. Por lo tanto, cuando yo lea esa variable, siempre voy a llevar el registro de cuántos objetos hay en ese momento en uso. Porque en el constructor la incremento y en el destructor la decremento. Ahora, como es una variable que existe aunque no se haya creado ningún objeto, toda variable estática debe ser inicializada en el programa principal. Y así se inicializa un atributo estático. En el main, en realidad no en el main, sino como variable global, antes de que se ejecute el programa, inicializo las variables estáticas. Entonces, así se inicializan los miembros estáticos los atributos estáticos de las clases que voy a utilizar. Fíjense que es una variable de tipo entero. Es igual a la implementación de un método, fíjense. Tipo de dato de retorno, nombre de clase, operador de resolución de ámbito y nombre de miembro. Tipo de dato, nombre de clase, operador de resolución de ámbito y nombre de miembro. Si es un método, se le va a asignar código. Esto, al ser una variable, se le asigna un valor. Recuerden que en memoria, tanto código como valores son unos y ceros. Entonces, eso es lo mismo que inicializar un método, que es el código.
Entonces, ahí se inicializan los atributos estáticos de las clases que yo voy a utilizar. Por otro lado, puse una función, un miembro, un método estático. El método estático también es una función de la clase que, a diferencia de las otras, de los otros métodos, los voy a poder usar aunque no se haya creado ningún objeto, porque también es un método que va a existir aunque no se haya creado ningún objeto. Entonces, tanto el atributo estático como el método estático los voy a poder usar aunque no haya creado ningún arreglo. ¿Cómo lo uso? Igual que antes. A través del nombre de la clase, arreglo, y el operador de resolución de ámbito, yo puedo acceder a un método estático. Entonces, fíjense que lo llamo desde ahí porque puede ser que no exista ya ningún arreglo. Puede ser que yo ya haya destruido todos mis arreglos, pero por supuesto también lo puedo usar desde al método estático lo puedo usar desde un objeto o desde el nombre de la clase. Usualmente se utilizan desde el nombre de la clase porque puede ser que no exista ningún objeto en ese momento. Y los métodos estáticos se van a usar mucho para acceder a atributos estáticos. Y este es un ejemplo típico, digamos, de usar el atributo estático para contar las instancias. Pero por supuesto que se puede usar para otras cosas. Bueno, eso era lo que no les había dicho la semana pasada. Está en el código. Lo típico y que se pide en el examen final es implementar la clase de esta manera: un archivo .cpp para el programa principal main, un archivo cpp para implementar los métodos y un archivo .h con solo la declaración de la clase y de las etiquetas y macros que se vayan a utilizar. Bueno, les puse la línea de compilación también en el Classroom, cómo se compila un proyecto con varios archivos C. Bueno, a diferencia de esto que les mostraba recién, que es en un solo archivo CPP meter todo, declaración, además que esto obviamente rápidamente se empieza a hacer ilegible, porque se hace muy largo. Volviendo a el simulador de Arduino. Eso se los quería decir rápido porque me quedó pendiente de la semana pasada. ¿Qué hago ahora en este simulador? ¿Me siguen? Voy muy rápido, lento. Quiero usar 4 LEDs. Una de las ventajas de los objetos de encapsular es que me permite, una vez que tengo uno funcionando bien, puedo extenderlo, usar muchos. Acá ya hay muchas formas de implementar eso. Yo voy a crear una nueva clase llamada LED4, que fíjense contiene un arreglo como atributo, un arreglo de LEDs, de 4 LEDs. Y luego contiene estos métodos. Un constructor donde se van a setear 4 pines, porque tengo 4 LEDs. Acá voy a dejar por defecto el brillo al máximo. Ya vamos a ver el tema del brillo. Un método on y off, que en este caso me van a encender los 4 LEDs y apagar los 4 LEDs. Y un par de operadores, el get y el set, para setear cada uno de los LEDs individuales, porque yo quiero usar esto, controlarlos individualmente. Y un método inicializar. Entonces, ¿cómo implemento esta clase LED4? Primero creo que tenía el tema del brillo. ¿Cómo era el tema del brillo? Fíjense, para el brillo usamos la función analog bright. Hay muchas formas de hacerlo. Si no usaba Arduino. El LED en particular lo que se hace es prenderlo
un tiempo y dejarlo apagado otro tiempo. Se les regula el ciclo de trabajo. Una modulación PWM se utiliza para controlar el brillo, porque al LED no se le puede poner un dimmer, digamos, y darle más y menos corriente o más o menos tensión para controlar el brillo, sino que hay que mandarle siempre una tensión fija y va a consumir una corriente fija. Lo que se gradúa es el tiempo que permanece encendido el LED, entonces se conmuta. Básicamente se hace lo que se hace acá en el loop. Si yo lo enciendo, lo dejo un segundo encendido, luego lo apago y lo dejo un segundo apagado, quiere decir que en promedio el 50% del tiempo el LED está, o sea que el LED está prendido un 50% del tiempo y apagado el otro 50%. Entonces ahí, si yo eso, en vez de ponerle un segundo, le pongo 10 milisegundos, 20 milisegundos cada delay, voy a ver que el LED lo voy a ver con un brillo de la mitad de su valor máximo, de si lo dejara el 100% del tiempo encendido. Si yo quiero subirle el brillo, le pondré mayor tiempo de encendido que de apagado. Y obviamente el tiempo que el LED permanece apagado no está consumiendo electricidad y me permite ahorrar energía. Entonces muchas veces, por más de que no se quiera regular el brillo, no se lo deja prendido todo el tiempo para ahorrar energía y se le pone un brillo intermedio, que sea visible, que no moleste y que de paso consume menos energía. Entonces así es como regulamos fácilmente el brillo de un LED. Hay dos tiempos, uno de encendido y de apagado, y como se hace mucho, existe en los micros tienen incorporados dispositivos que ya lo hacen solo eso, que no tengo que estar haciendo delays yo. En particular el Arduino Uno, por ejemplo, tiene 5 o 6 salidas PWM, podría regular el brillo de 6 LEDs. Solo en esas salidas con el tildecito ese puedo usar la función analog bright, a la cual le paso como argumento el pin que yo voy a usar y el nivel de brillo que se va a usar. Fíjense acá cuando le pongo on, ¿qué hago? Le hice así un método simple para si el brillo no es el máximo, si el brillo es máximo uso la función digital, lo pongo en 1. Pero si el brillo es menor al máximo, le paso, utilizo esta otra función que me va a activar el PWM y le tengo que pasar el nivel de brillo. Entonces con esto yo regulo, lo que hago básicamente es regular el ciclo de trabajo de ese pin de salida. Voy a ver una señal cuadrada de PWM. Y en off le pongo un brillo 0. No me conviene mezclar funciones y poner analog bright brillo y digital bright low porque la verdad que no lo he probado, pero no estoy usando dispositivos distintos internamente en el micro. Se hace un switcheo, una conmutación entre distintos periféricos internos y no sería muy estable. Bueno, así regularía el brillo o el nivel de tensión de salida de un pin. Esto también se usa para reproducir sonido o para controlar un motor. También, ¿qué otra cosa? Fíjense, si yo en el constructor recibo un valor de brillo, o sea, uso este constructor que me permite setear brillo, le agregué esto. ¿Cuándo voy a poder controlar el brillo? Cuando el LED esté conectado en un pin válido. El pin 6, el pin 5 y el pin 3 me permiten controlar el brillo, entonces en ese caso el brillo le asigno el valor que me pasó el usuario. Si no, no tiene sentido que use brillo, le puse el 100% y se va a usar en modo digital. Entonces ese es otro uso del constructor. Chequeo en qué modo, obviamente que acá estaría bueno indicar de algún modo al usuario que no se puede, que no va a obtener ese nivel de brillo en este LED, poner un mensaje de error, poner una variable acá. De por sí, al estar el atributo brillo, yo podría, después de haber creado el objeto, chequear si el brillo está en el valor que yo quería. Si está en 100, quiere decir que usé un pin inválido, por ejemplo. Pero esto es para mostrarles que yo puedo usar el constructor para esto. Y en vez de mostrar un mensaje de error, en realidad yo pongo algún código que funcione. O sea, si el usuario se equivoca y quiere usar otro pin, no va a poder controlar el brillo, pero va a poder seguir usando el LED.
Entonces, en todos los métodos contemplo las dos posibilidades. Para que el código funcione. Recuerden que en un Arduino, si yo no puedo poner printf error, no sé, ese pin no se puede usar. Simplemente voy a ver que prende LED o que no prende. Entonces, si yo lo hago de esta manera, voy a ver que el LED prende con el brillo máximo o que el LED prende con el brillo que yo quería. Y no puedo estar poniendo printf acá para hacer una depuración. Entonces, acá ahora creo el objeto y le paso dos argumentos, el pin y el brillo que quiero. Y es el único cambio que tengo que hacer, tanto setup como el loop funcionan igual. Ahora, habiendo modificado la implementación de los métodos, tengo una nueva funcionalidad y no tuve que cambiar nada del código. Entonces, fíjense, ahora se ilumina muchísimo menos. Y si veo, le había puesto un medidor de tensión, la tensión a la que se llega es mucho menor. Bueno, ¿hasta acá me siguen? Esto lo han hecho todos, algunos no lo ha hecho, este tipo de funciones. Es lo más básico de Arduino. ¿Se queda claro cómo se encapsula, digamos? Obviamente que este código es muchísimo más largo que el código básico de este. Pero bueno, la idea es tener practicidad. ¿Cómo hago ahora para extenderlo a 4 LEDs? Tengo acá mi clase LED para un solo LED. Y ahora voy a declarar una nueva clase llamada LED4 que contiene como atributo un vector de 4 LEDs. Porque yo voy a tener 4 LEDs. Entonces, esto también se llama una clase anidada. Yo puedo, en una clase, poner atributos que sean otras clases. Esto no es herencia todavía. Es otra relación de herencia que es una clase anidada. La clase LED4 va a poder utilizar los métodos y atributos públicos de la clase LED. Tengo un constructor que recibe los 4 pines y estos métodos que ya los voy a ver. Fíjense en el constructor. Simplemente inicializa el pin de cada LED. ¿Notan algo raro en este constructor? ¿Se puede hacer esto que puse acá? ¿Cuál es el error? Hay un problema ahí. Que no se seteó por la Está función. accediendo a una variable directamente. Claro, no, el Bien. encapsulamiento. Exactamente. He roto el encapsulamiento de la clase LED. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo puedo romper el encapsulamiento para que esto funcione? Sin usar Por los herencia. atributos función set. públicos. Público, bien. No es público porque ya les mostré que no era público. ¿Qué otra cosa dijeron? ¿No escuché? Una función para setear el pin, digamos. Un método sería de la clase. Sí, por supuesto, pero acá no lo estoy usando, no lo quiero usar. ¿De qué forma lo resolví? Esto Hizo fue una clase amiga. exactamente. Yo hice que la clase LED4 sea amiga de la clase LED. ¿Cómo hago eso? ¿Se acuerdan? Y en C++ era con friend. Sí. ¿Dónde tengo que poner el friend? La palabrita friend. Si no estoy mal, en el public de la función, en este caso LED, no LED4. De la clase LED. Ujú. En la clase LED, en la declaración de la clase LED, tengo que indicar que la clase LED4 es amiga de la clase LED. O sea, es la clase LED que le tiene que dar permiso a la otra clase para que acceda a sus miembros privados. Entonces simplemente le agregué a la definición de la clase LED, le dije la clase LED4 es amiga de esta clase. Esto sería clase amiga. Acá lo puse para resolver rápidamente y no complicar demasiado el código, pero como dicen sus compañeros, podría haber puesto un método que se llame setPin y le paso P1. Esa sería una forma más correcta, que no rompe el encapsulamiento. Pero bueno, son todas formas válidas.
Podría haber usado herencia, ya lo vamos a ver después, usado herencia, pero en este caso lo hice de esta manera. Fíjense, en la función init también llamó el método init, pero el método init era público, así que no hacía falta hacerlo amigo. La función set, fíjense lo que hace, recibe un vector de 4 enteros, acá lo puse como punteros, y voy a suponer que ese vector D contiene valores 0 o 1, y lo que hago es setear el brillo de cada LED individual, que también es un atributo privado, y lo uso porque es clase amiga. Lo seteo en 100 si está en 1, o en 0 si está en 0. El método get me devuelve también en este mismo, ahora lo usa el puntero para devolver el estado de los 4 LEDs. Hay formas más simples, obviamente. Pero bueno. El método on ejecuta el método on de cada LED y el método off ejecuta el método off de cada LED individual. ¿Cómo controlo individualmente cada LED? A través del brillo de cada LED. Por eso yo tengo, en la clase LED, tengo un atributo llamado brillo. Ese lo voy a usar para controlar el brillo, pero también para indicar si yo quiero que ese LED esté prendido cuando llame el método on o no. Si yo pongo el brillo en 0 y llamo el método on, el LED no se va a prender. Entonces, a través de ese atributo brillo, me permite, por ejemplo, acá que yo tengo 4 LEDs, controlar individualmente si el LED debe estar prendido o no, pero con un solo método on global, le mando la orden a todos los LED que se enciendan si tienen un brillo distinto de 0. Bueno, hasta ahí más o menos me siguieron. Utilizo un arreglo de 4 LEDs, tengo un constructor y un par de métodos que manipulan un vector de arreglo, un vector de objetos. Son varios temitas, digamos, desde lo teórico, pero es bastante simple. Esto hasta acá me siguen, ¿verdad? Si no, lo repasamos. ¿Qué empecé a hacer ahora? Sobrecargar operadores. Bueno, fíjense cómo inicializo los 4 LEDs. Yo tengo 4 LEDs acá que los conecté en los pines 8, 9, 10, 11. No tengo PWM para todos, así que no me metí en el tema del brillo. A todos les dejé el brillo máximo. Fíjense cómo inicializo ahora. Creo un vector que tiene 4 enteros, 1 y 0. Y con esto yo voy a decir qué LEDs quiero que se prendan. Entonces le llamo a la función set y le paso ese vector, la dirección de ese vector, para que al primer y al último LED lo encienda y les pone un brillo máximo, y a los del medio no. Y en el loop enciendo L4.on, L4.off. Entonces esto, fíjense, enciende los LED del extremo. Simplemente, entonces, si yo quiero controlar que el LED se enciende, le pongo un 1 en la posición del LED que quiero que se encienda. Entonces, y en el loop, fíjense que simplemente la sintaxis es la misma que si yo estuviera manejando un LED individual. Por supuesto que dentro del loop podría llamar de vuelta set y cambiar el estado de los LEDs. Pero bueno, ahí es para ver cómo manejaría entonces este objeto, que en realidad son 4 LEDs. ¿Qué quiero hacer ahora? Esto que está acá. Voy a sobrecargar ese operador de desplazamiento, fíjense, para generar ese efecto que se va corriendo el valor inicial hacia la izquierda, de un lugar en cada iteración. Entonces, por claridad, fíjense, utilizo ese operador que solemos usar para corrimiento, desplazamiento, es el shift binario. ¿Se acuerdan cuando vimos operadores a nivel de bit? Ese operador me servía para correr todos los bits de una variable n veces según el valor indicado después. Entonces, ¿cómo hago eso? Sobrecargando ese operador, que fíjense cómo está sobrecargado. Yo lo único que quiero que haga el operador es
correr todo una posición a la izquierda, o de posiciones en este caso. Entonces no me interesa lo que devuelva el operador en este caso. Cuando yo sobrecargo operadores, en realidad tengo que tener cuidado con qué tipo de datos recibe y qué devuelve. Como en este caso no me interesa lo que devuelve, lo hago void. Entonces, sobrecargo el operador con la palabra clave operator, seguido del operador que yo quiero sobrecargar, y entre paréntesis le indico con qué tipo de parámetro voy a utilizar esta sobrecarga. En este caso solamente la voy a usar cuando después del operador ponga un valor entero. Entonces fíjense, simplemente hago un swap, corro todo un lugar. También lo podía haber hecho de otra forma, pero simplemente corro todo un lugar a la izquierda. Entonces ahí sobrecargué este operador. Y me permite de una forma simple generar este efecto de corrimiento. Vieron cuando los carteles del LED se usa mucho esto de hacer desplazar el mismo mensaje. Entonces, este sería un uso bastante simple y útil de una sobrecarga de operador. Por supuesto, la sobrecarga de operador, como les decía, la forma más correcta de hacerla es que devuelva, en este caso el operador shift va a tener que devolver, debería devolver un objeto LED 4, en realidad debería devolver una referencia. Y debería recibir una referencia constante a entero. Esa sería la definición correcta, completa de una sobrecarga del operador, para que yo lo pueda usar como dice el manual de C++. ¿Para qué me sirve esto? Para yo hacer en el programa, poner L5 igual a L4 desplazado 2 lugares. Para que esto funcione, yo lo tengo que implementar de esta manera. Y en los archivos de ejemplo que les he subido la semana pasada está así. Entonces, el que devuelve una referencia me permite usar lo que devuelve esta operación y asignárselo a otra cosa. Entonces, si ustedes van a implementar una sobrecarga de operadores, esta sería la forma completa, correcta y completa de hacerlo. Recibe una referencia constante y devuelve una referencia a lo que corresponde. A mí eso ahora no me interesa porque solamente quiero, nunca voy a hacer esta asignación, básicamente. Solamente voy a modificar el contenido de ese objeto. Y me voy a asegurar de que nunca, no lo voy a usar de otra forma, y de hecho el compilador no me va a permitir hacer, por ejemplo, eso. Si yo intento compilar, me va a saltar un error. Entonces, yo en este caso, hago una sobrecarga mucho más simple. Bueno, entonces fíjense que la sobrecarga de operadores no tiene por qué ser complicada, al contrario, me tiene que ayudar a implementar una función de una manera práctica, simple. Bueno, entonces, básicamente ese era el código que les iba a mostrar. Les propongo que basado en esto hagan un control para un display de 7 segmentos. El 7 segmento es básicamente una colección de 8 LEDs. Si ustedes en este simulador ponen 7 segmentos, ahí. Bueno. Un display de 7 segmentos, fíjense que es básicamente una colección de 8 LEDs. Tienes 7 LEDs para el dígito y un punto decimal es el octavo LED. Entonces, estos LED A, B, C, D, F, G son cada uno de los dígitos y hay un pin extra para el... entonces se va a conectar exactamente igual. En el lugar donde está el LED, yo voy a conectar el común, según como sea, lo voy a mandar a masa, por ejemplo. Y por ejemplo, el LED, el dígito E, lo voy a mandar al pin que usaba en realidad la resistencia.
Y así voy a tener que poner 8 resistencias, hacer 8 conexiones y usarlo como 8 LEDs. Si nunca han usado un 7 segmentos, fíjense, así es como están distribuidos los segmentos. A, B, C, D, F, G y el punto decimal. Entonces les propongo que implementen esta clase para controlar un display de 7 segmentos, que pueden hacerlo de la misma manera de la que les mostré recién, con un vector ahora de 8 LEDs, y que va a funcionar exactamente igual, pero le van a poder agregar una función que me permita asignarle, fíjense, con el operador de inserción de flujo o el operador de asignación igual, un entero. Entonces, van a tener que hacer la conversión de entero a la combinación de LEDs que muestre ese dígito. ¿Me siguen? O sea, ¿han programado 7 segmentos alguna vez? ¿Pero se Sí. refiere a un solo dígito o que te muestre el primer dígito, después el segundo y después el tercero? Yo voy a tener un solo dígito. Todos estos 8 LEDs van a tener un arreglo de 8 LEDs. Como en el LED 4 había un arreglo de 4, acá va a haber un arreglo de 8. Entonces yo voy a tener como atributo, a ver, voy a copiar la clase del 4, esta. En la clase LED 4 tengo un arreglo de 4 LEDs. Acá voy a tener un arreglo de 8. Voy a ponerle. Entonces voy a tener un arreglo de 8. Donde tengo que recordar que el octavo, la octava posición es el punto decimal. Yo los acomodo como quiera en realidad. Yo voy a decir que la posición 0 será el LED A, la posición 1 el B, la posición 2 el C y así, y el último será el DP, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un método que los hice void a la sobrecarga de operadores, void operator igual, voy a usar el operador igual para poder setearle un valor entero. De vuelta, acá sí puedo hacer con una referencia constante a entero. El operador igual debería devolver una referencia constante, una referencia a LED. Acá lo hago void porque no necesito que me lo devuelva. Yo lo que voy a tener que hacer dentro de la implementación de mi método yo voy a tener que simplemente voy a recibir un valor que deberá estar, como es un 7 segmentos, yo puedo guardar valores, puedo mostrar valores en hexadecimal desde 0 a F. Para eso me sirve un display de 7 segmentos. Entonces yo puedo mostrar, me voy a tener que chequear que el valor que haya recibido tiene que ser mayor a o igual a 0 o menor a F. 17. En decimal, porque el máximo valor que puedo mostrar es F, que es un 16 en decimal. Entonces, eso es lo primero. Porque yo quiero en el main después hacer un objeto LED 7S display 1 y decir mostrar de 1 igual a 5 para que me muestre en el display el número 5. Esto quiero hacer en el main. Entonces yo de esta manera declaro el objeto LED display 7 segmento de 1 y quiero para que muestre un 5 hago de 1 igual a 5, por ejemplo. Obviamente en el constructor deberé asignar a qué pines está cada LED, etc. Pero yo acá quiero usar Tendré que hacer un método que sea decodificador. Exactamente. ¿Cómo hacemos un decodificador en C?
¿Se acuerdan? ¿Qué hace un decodificador? En función de un valor, Con switch. exactamente. Con un switch del valor entero D, que ya sé que solamente puede valer entre 0 y 17, voy a empezar. El case, 0. Cuando vale 0, yo lo que quiero ahora es setear, que yo acuérdense que usaba para setear los valores ese vector. Profe, ¿por qué puso 17? Porque el valor máximo es 16, así que le puse menor a 17. Ah, está bien. Yo voy a tener una tabla. Cuando decodificamos usamos una tabla. Entonces yo digo, el dígito 0 va a ser 7. Lo vamos a hacer todo de 8. Bueno, esto justamente es lo que quiero que ustedes implementen, ¿no? Pero ¿qué va a ser el 0? Todos los LEDs, no, perdón. El 0 va a ser, tengo que tener el A, el B, el C, el D, el E y el F prendidos y el G apagado. O sea, todos los LED encendidos excepto el último. Tengo 3, 2, 5, 6, 7 y el último en 0. Y el punto decimal lo voy a dejar en 0. Entonces, este vector literal de 7 unos, perdón, 6 unos, entonces me pasé. Se me pasa en 1. ¿Esto qué quiere decir? Que para mostrar el 0 yo necesito encender los 6 LED de afuera y dejar apagado el G. Entonces eso sería, enciendo los 6 LED de afuera y el último, que sería el G del centro, lo dejo apagado. Entonces cuando yo recibo un 0, deberé setear, como hacía antes, que ponía L4.set, ahora tendré yo estaba usando el, bueno, como que sea display.set y le paso el vector de 0. Break. Ahora lo mismo con los 16 posibles números. Cuando yo recibo el 1, deberé crear otro vector para el dígito 1. ¿Cómo es el dígito 1? Solamente el F y el G, no, el B y el C. Solamente el B y el C prendidos. Todos los demás apagados. Entonces, A, B, C, D. Así. Entonces yo así haría el decodificador. Recibo un valor entero, chequeo que esté en el rango válido. Y en cada case simplemente voy a setear qué LEDs se deben prender y cuáles no. ¿Me siguen? Profe, si es de 8, ¿conviene hacer un arreglo? ¿No conviene directamente usar una variable de 8 bits? Corte que acá yo tengo. Sí, hay varias formas de hacerlo. Para hacer eso vas a tener que usar operadores a nivel de bit. Declaras una variable, usas una variable char, por ejemplo, y vas a tener que usar en la función set operadores a nivel de bit. Yo simplemente no las quise usar. Fíjate cómo está la función set. Acá está. La función set, acá podrías haber usado una operadora a nivel de bit y fijarte si la posición I de la palabra está en 1, hago esto y así. Yo acá la usé de esta manera porque además uso la misma variable para en el futuro ajustar el brillo. Ahora le pongo 0,1, pero le podría poner un nivel de brillo. Pero justamente quiero que ustedes lo intenten hacer porque lo pueden hacer de las dos formas y de un montón de formas más. Pero Perfecto. así sería la lógica de la función esta. Para asignarla, entonces yo simplemente en mi main o en mi loop, voy a poner, tengo el display y le asigno el dígito 0. El que siempre queda colgado es el punto decimal. Porque bueno, básicamente lo que es, no va a depender de, yo voy a tener que después
juntar, si tengo una pantalla de 4 o 7 segmentos, ahí voy a sí poder hacer una asignación que ponerle igual a 5,25, por ejemplo, y ahí tendría que ponerle al primer display, activarle el punto decimal. Y si yo hiciera 52,5, al segundo display le prendería el punto. Porque esto después yo voy, acá yo empaqueto 8 objetos LED en un objeto LED 7 segmentos. Después, si tengo una pantalla de 4 dígitos, crearé una nueva clase que me incorpore 4 7 segmentos, que cada uno tiene 8 dígitos y así, 8 LEDs. Entonces esto después se va agrupando y en la pantalla, donde yo ahí sí tiene sentido usar el punto decimal, sobrecargaré el operador igual para que encienda el punto decimal de uno u otro. En este caso yo solamente le pongo una función, un método que lo enciende y otro que lo apaga. El operador de inserción va a hacer lo mismo. O sea, yo quiero ponerle, en vez del igual, usarlo con el operador de asignación. Es el mismo código. Y el operador de suma va a ser para... yo ya tengo sobrecargado el igual, le voy a asignar para sumar si tengo varios dígitos. Acuérdense que para usar el de suma, voy a necesitar el de igual también. O podría hacer que el más sume en el propio objeto también. Así que bueno, todo eso justamente por eso se los pido así para que ustedes lo intenten hacer. No les pedí más dígitos porque en el Arduino no puedo meter más de un 7 segmentos, sino tengo que empezar a usar otros chips. Así que me parece una linda práctica que lo intenten hacer el de 7 segmentos. Y después que hagan, para si quieren probar, controlar la velocidad de un motor. Acá también, porque básicamente acá hay un modelo de motor de DC. Bueno. Que simplemente, de la misma manera que se le ajusta el brillo al LED, se regula la velocidad del motor. Entonces pueden hacer una clase que regule la velocidad del motor, una clase sencilla. Para probar algo diferente. Por supuesto que la idea sería que a partir de esto, sobre todo tengan más en claro cómo se puede usar C++ con hardware. Y qué ventajas tienen. Fíjense que el código empieza a quedar mucho más cómodo de leer dentro del main. Si esto lo hicieran sin objetos, seguro muchos de ustedes ya han trabajado este mismo tipo de cosas sin usar objetos, el código queda bastante ilegible. Rápidamente, cuando empiezo a mezclar dispositivos, varios segmentos, varios dispositivos, se me queda un loop muy largo, porque tengo un montón de bloques de código, o me quedan un montón de funciones sueltas y demás. Entonces, esto sería un poco... y además el modelo de programación de Arduino está pensado así también. Bueno, hasta acá estamos. Van a intentar hacerlo. Ah, puse Está lindo Z. para meter mano en eso. Parece que un poquito más divertido que ver sobrecarga de operadores en las de C++ clásicos. Bueno, con respecto a sobrecarga, quería seguir trabajando un poquito más el tema de la sobrecarga de operadores. Voy a volver a la clase natural. Después, si hay tiempo, voy a tratar de usar ver más ejemplos en el simulador. Repaso rápido con respecto a sobrecarga de operadores. ¿Se acuerdan la clase natural? Que tenía un atributo entero n. Yo les había mostrado que podía implementar sobrecarga de funciones, suma, y a ver si puedo, voy a copiar el código de la clase. Lo voy a limpiar un poquito.
Bueno, quedó ahí. Una clase natural que tiene un atributo n y que sencillamente solamente le voy a poner un constructor. La sobrecarga de la suma. Vamos a sobrecargar el operador suma. Hay tres formas de hacer la sobrecarga. Una forma era, como les había mostrado, como un método. Operator más, y puede recibir y devolver cualquier cosa. Supongamos que le quiero sumar otro número natural. Le pondré natural que reciba un número natural, por ejemplo, x. Y yo lo que voy a hacer es, bueno, como cualquier función, cualquier método, lo implemento de esta manera. Y voy a decir que n va a ser igual a x a n más x.n, por ejemplo. Esta sería una sobrecarga del operador suma como método de la clase natural y que me va a permitir sumar a un objeto natural otro objeto natural. O sea que yo en el main lo voy a usar, voy a tener que tener dos objetos, n1, n2, y voy a poder hacer n1 más n2. Eso es todo lo que voy a poder hacer con, supongamos que los inicializo, 2, 4. Esta sobrecargas me va a permitir hacer eso, nada más que eso. No voy a poder hacer n1 más 3, por ejemplo. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque recibe un natural, profe. ¿Ok? El operador más como argumento recibe un natural, de la clase natural, no un integer. Exactamente. Acuérdense que esto se va a traducir en n1 punto operator más un entero. Y yo no tengo ningún método que me reciba un entero. Tampoco voy a poder hacer, ¿qué cosa? n1 igual, o n3 igual a n1 más n2. ¿Por qué? ¿Qué me Porque está no faltando? sobrecargó el igual. No sobrecargué el igual, pero podría hacerlo sin sobrecargar el igual. Sí, igual funciona eso, ¿no? Puede ser. No, porque es de tipo void. Exactamente, porque la única sobrecarga del operador más devuelve un void. A ver si lo compilo que me dice. Ah, claro. Entonces yo si quiero usar mi operador con un operador de asignación, el de asignación acuérdense que si no uso memoria dinámica no es necesario sobrecargarlo. Entonces, si yo no lo sobrecargo, el compilador me genera uno. Pero acá no sabe qué hacer porque el problema está en el operador más. Entonces, acá lo que se traduce es n3 igual, que acá no habría drama porque el igual me lo genera el compilador, n1 punto operator más n2. Entonces, existe un método operador más que recibe un objeto natural, pero el método que yo tengo devuelve void y yo acá necesito que me devuelva un natural para que lo pueda asignar a otro natural, porque el compilador me genera un operador igual que asigna natural con natural, pero no me genera nada que me asigne void con natural o entero con natural o lo que sea. Entonces, para que esto funcione con el igual, yo le debería poner que devuelva un natural y acá podría poner simplemente que devuelva el objeto actual, por decir algo. Podría poner natural
n, podría poner asterisco this, o podría haber usado un objeto temporal. Claro, eso es lo que le iba a decir, porque si no se sobreescribe N1. Todas son las opciones válidas, según si yo quiero que se sobrescriba o no el N1. Yo de la forma que lo había hecho originalmente, simplemente quería que me sobrescriba el N1. Si a mí con eso me alcanza y sobra, lo dejo así, porque yo nunca voy a querer hacer esto. Si yo quiero hacer esto, es lo que les decía recién, la forma completa de sobrecargar el operador es así. Tiene que devolver un tipo de dato, recibir un tipo de dato, y puede ser que yo necesite que me devuelva un entero, no un natural. Entonces voy a tener múltiples versiones de la sobrecarga, según lo que yo necesito. Más aún, la forma correcta, completa y segura de hacerlo es que utilice referencias. Y no solo referencias, sino también referencias constantes, cuando corresponde. Entonces, como les decía, así quedaría una sobrecarga completa a prueba de fallas. Si no lo hacen así, van a empezar a tener fallas en algunas partes. Lo que pasa es que uno a veces no necesita hacer con todo eso. Y con la versión sencilla me alcanza y sobra. Pero bueno, eso sería sobrecargar el operador suma con un método de la clase. ¿De qué otra forma puedo sobrecargar el operador? En lugar de que esta función sea miembro de la clase, puedo usar una función global, amiga. Entonces, va a ser similar la escritura. Le voy a decir dentro de la clase, porque es la clase la que tiene que dar permiso siempre, le voy a decir, existe una función global llamada operador más que recibe un natural y devuelve void, que es amiga de la clase. Y yo la voy a implementar fuera de la clase, y lo bueno de esta función al ser amiga es que va a tener permiso de acceder a los atributos privados. Es global, no pertenece a la clase, pero tiene permiso de acceder al atributo privado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como no pertenece a la clase, yo antes el método se llamaba desde otro objeto. Ahora no hay un objeto que desde donde se llame, sino que la función va a tener que recibir dos argumentos. Porque antes, cuando yo lo hacía miembro, el primer operando era el objeto propio. Por eso yo le ponía n más xn. Ahora voy a tener que hacer x.n más y.n. Y el resultado guardarlo, por ejemplo, en x.n. Entonces, ¿ven la diferencia? Si yo ahora quiero hacerlo a esta sobrecarga, acuérdense, lo estoy haciendo sin el igual. Como función global, amiga, la escritura es la misma, es n1 más n2. Pero esto se va a traducir ya no en este llamado miembro, sino que se va a traducir en operator más, que es una función global ahora, pasarle n1, n2. ¿Ven la diferencia? Ahora es una función global, no la llamo desde ningún objeto, no hay nada a la izquierda. Antes tenía n1 punto. Ahora es una función global. Pero le paso el n1, que está a la izquierda, es el primer argumento, y el n2 el segundo. Entonces, así quedaría sobrecargada con una función global amiga. ¿Ven la diferencia? Cambia, esto cambia. El primer operando ya no es ya tiene que ser un argumento más de la lista de parámetros. Entonces, así sobrecargo con función amiga. La tercera forma de sobrecargar es no usar función amiga. ¿La función amiga quedó claro? Pongo la palabra friend dentro de la clase, y si es un operador voy a tener que incluir ahora el primer operando, como un argumento extra. La suma opera sobre dos elementos, sobre dos operandos. Todos los operadores los puedo hacer como función amiga. También lo puedo hacer como función global, sin poner nada dentro de la clase,
hago una función global que no sea amiga de la clase. Pero ¿qué voy a necesitar ahora? ¿Qué problema va a haber? Tengo que usar los get y los set. Los get. Exactamente. Ahora voy a necesitar sí o sí métodos set y get. Un método set y un método get. Bueno, el get no sería tan necesario. Porque la función global no tiene acceso a los atributos privados. Entonces yo haría ahora, en vez de x.n, haría x.set y n. De paso, perdón. Yo haría algo así. Leo x e y, el valor de n de x de y, y lo aguardo. Perdón, algo así no. Haría algo así. También es una sobrecarga válida e implementa lo mismo que está acá. Solo que acá lo estoy haciendo con función global solamente. No sé por qué me pide el igual. No sé por qué me pide el igual, pero... Entonces, así sería la sobrecarga de operadores con función amiga, con función global. Entonces tengo tres formas de hacer sobrecarga. Esta no rompe el encapsulamiento, no necesito estar metiéndole funciones amiga dentro de la clase. Y la sobrecarga con función amigo global lo que me va a permitir, me va a ser práctico para mezclar objetos. Por ejemplo, sumar un entero con un natural. Entonces, yo podría sumar un entero con un natural y lo hago así. Y no necesito que esta función sea esté dentro de la clase natural o que sea amiga. O capaz que tengo otra clase llamada entero, no sé, entero x y x.get. Y yo quiero mezclar, empezar a combinar clases, pero no quiero modificar cada clase internamente, sino que utilizo los métodos set y get, porque quizás incluso ni siquiera tengo acceso al código de la clase. Pero si sé que la clase tiene métodos set y get, puedo hacer esto. Entonces para eso me es útil empezar a operar con mezclar clases. Todo lo que sea operar solo con números naturales, está bueno meterlo dentro, encapsularlo dentro de la clase natural, pero si yo después quiero combinar, me va a convenir hacerlo fuera, como función global o como miembro, como función amiga, o incluso si quiero como clase amiga. Pero yo puedo tener otra clase entero que no sea amiga de natural, pero que dentro de la clase entero haya esté la sobrecarga, pero que utilice los métodos get. Si utiliza los métodos set y get, va a poder trabajar con la clase natural, sin que la clase natural se entere. Entonces, tengo esas tres formas de sobrecargar operadores. Así que ténganlo en cuenta y cuidado en cómo lo implementan. Bueno, para terminar hoy, quería comentarles sobre dos operadores más que van a necesitar sobrecargar y que están dentro de los ejercicios que les había dado, que son los operadores de inserción y extracción de flujo. Con eso terminaríamos hoy. No llegó a herencia, pero bueno, veremos la semana que viene herencia. Hay dos operadores muy usados en C++ que son estos dos. El de inserción y extracción de flujo con esta definición. Ya la repasamos. Fíjense que yo este operador se los acabo de mostrar para corrimiento de los LEDs, ¿se acuerdan? Este mismo operador yo lo sobrecargué ya para que haga este corrimiento en estos 4 LEDs.
Ese mismo operador en C++ se utiliza para inserción, extracción de flujos. Es el mismo operador, solo que cuando cambian los argumentos va a cambiar el comportamiento. ¿Para qué usamos estos operadores? Para esto, para mostrar en pantalla algo, para pedir valores de la consola, básicamente para guardar valores y sacar valores de un flujo de datos. ¿Ya vieron flujo con Gonzalo? El flujo, stream, es una forma abstracta de representar una secuencia de caracteres ASCII, básicamente, en donde normalmente se va a usar la consola, también puede ser un puerto serie, también puede ser los flujos estándar de error, de argumentos. Hay varios flujos estándar en C.